En aquel tiempo el reino de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Isaías 4:2. Buenas noches, los saludo hoy 25 de enero del 2023, renuevo del Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. En esta oportunidad el tema es vivir a Cristo. Siempre has sido fiel. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema vivir a Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti. Hemos exaltado tu nombre. Nuestro corazón está abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Inicialmente vamos a mirar en nuestras Biblias Colosenses capítulo 3, el verso número 4. Y mientras todos nos ubicamos en Colosenses 3:4, quiero recordarles que estos 3 miércoles hemos venido examinando distintos niveles de nuestra relación con Cristo. El primer nivel, cuando empieza todo, es cuando lo tenemos a Él, cuando recibimos a Cristo. Así que el primer nivel es tener a Cristo. Luego, y fue hace 8 días el tema, debemos conocer a Cristo. Después que lo tenemos, lo conocemos. Es maravilloso el hecho que podemos tener a Cristo sin necesidad de conocerlo, porque cuando lo tenemos, cuando Él viene a nuestra vida, es que podemos empezar a conocerlo por su misma presencia en nosotros. Es importante conocerlo. Muchas veces nos contentamos o personas pueden habituarse solamente con tener a Cristo, con tener la vida eterna, y todo inicia cuando lo tenemos, pero después de tener a Cristo tenemos la oportunidad, la posibilidad y la dicha de poder conocerlo. Entre más lo conocemos, más lo vamos a amar, más lo vamos a apreciar, más lo vamos a disfrutar. Después de tenerlo, después de conocerlo, ahora hay un tercer nivel, y es el que vamos a ver en esta noche: vivir a Cristo. En Colosenses capítulo 3, verso 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está diciendo la palabra aquí que Cristo es nuestra vida. Cristo es la vida de todo creyente realmente. Cristo es la vida del creyente. Así que nosotros realmente, un creyente llega a tener 2 vidas. Su vida natural, recordemos el caso de Nicodemo, cuando empieza a charlar con Jesús allí en el relato que nos da Juan en su Evangelio en el capítulo 3. Cuando inicia esa conversación, Nicodemo apenas tiene su vida humana, normalita, y era una buena persona, pero no tenía una vida verdadera, no tenía la vida eterna, porque la vida humana que tenía es una vida imperfecta y además que perece. A él le faltaba otra vida, la vida misma de Dios. A él le faltaba recibir a Cristo. Cuando él cree en Cristo, entonces ahora tiene a Cristo. De ahí en adelante tiene la oportunidad de conocer a Cristo, pero más allá tiene la oportunidad de vivir a Cristo, porque ya tiene su vida humana y también tiene la vida de Cristo. Y nosotros debemos aprender es a vivir, no por nuestra vida humana, sino por la vida de Cristo. En otras palabras, debemos aprender a vivir a Cristo. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1, encontramos un versículo muy conocido del apóstol Pablo. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo, así que es válido decir que imitemos a Cristo, pero hay un peligro.
Si pensamos que imitar a Cristo es, bueno, ¿qué palabras usaba Cristo? Voy a usar las mismas palabras. ¿Cómo se vestía Cristo? Voy a tratar de vestirme igual. Voy a tratar de amar como Cristo. ¿Será que somos capaces de amar como Cristo? ¿Será que somos capaces de imitar ese amor, esa sabiduría? Vamos a imitar la sabiduría de Cristo. Me voy a hacer el sabio. Voy a tratar de imitar a Cristo en ese sentido. Allí perdemos. Este versículo hay que entenderlo muy bien. Nosotros debemos recordar que la suma de la palabra es la verdad, no solamente porciones. Hay otra parte muy parecida, otro versículo muy parecido, y está en Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios capítulo 5, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Dios. Así que, bueno, ¿cómo vamos a hacer para imitar a Dios? Vamos a remedarlo, vamos a intentar hacer lo que Él hace, hacerlo como Él lo hace. Sí, realmente sí, no hay una contradicción. El punto es, ¿qué significa eso de imitar a Dios? ¿Qué significa esto de imitar a Cristo? ¿O qué significa eso de imitar a Pablo así como Pablo imitaba a Cristo? Ese es el tema que vamos a tener hoy, porque una cosa es vivir a Cristo y otra cosa es simplemente imitarlo. Pero vamos a ver que en la palabra de Dios esas dos cosas tienen un punto de coincidencia. Miremos ahora, por favor, en Juan capítulo 5. Son versos muy conocidos ya por nosotros en Getsemaní. Juan capítulo 5, el verso 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire que el Señor dice, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Y más adelante en el mismo capítulo 5, el verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor Jesús llegó a vivir de esa manera. Él no podía hacer nada por sí mismo. Yo quiero hacer esto, voy a hacerlo. Él no podía. Nosotros, queridos hermanos, debemos imitar a Cristo en ese sentido. Ahí es donde cobra sentido, ahí es donde viene a un punto de igualdad el asunto de imitar a Cristo. ¿Cómo debemos imitar a Cristo? Que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, sino de acuerdo a lo que haga el Padre, de acuerdo a lo que Dios quiere. Allí sí puedo orar, pero yo no soy libre, yo ya no puedo, tenemos que llegar a ese punto. No podemos hacer nada, no nos sale nada, ni siquiera vamos a tener la inventiva de hacer algo por nuestra propia vida humana, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigamos mirando en Juan, en el capítulo 6, capítulo siguiente, capítulo 6, verso 57. Juan 6, 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En ese sentido, como nos dice Juan 6, 57, es que nosotros debemos imitar a Cristo. Es que nosotros debemos imitar a Pablo como Pablo imitaba a Cristo. Es que nosotros debemos imitar a Dios. Esa es la imitación. ¿Cuál? Tal como dice el verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Jesús no vivía por su propia vida humana, que ya en sí era una vida perfecta, pero no vivió por esa vida humana, sino que Él vivió por el Padre. Dice, y yo vivo por el Padre. Lo dice explícitamente en el verso 57. Luego dice, así el que me come, Él también vivirá por mí. Nosotros ya tenemos a Cristo, literalmente hemos comido a Cristo. Ya tenemos a Cristo en nosotros. Esa es la primera etapa en nuestra relación con Cristo, tenerlo. Ya lo tenemos. Ahora debemos conocerlo y después de conocerlo debemos vivir por Él. Como ya lo tenemos, entonces también nosotros debemos vivir por Cristo, tal como lo dice el Señor aquí en este verso 57. Así que el Evangelio de Juan nos explica en qué consiste imitar a Cristo en ese sentido. Cristo vivió dependiendo completamente de una vida divina. Vamos un poco más adelante aquí mismo en el Evangelio de Juan, al capítulo 20, y miremos el verso 21. Juan, capítulo 20, verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre,
así también yo os envío. Así como hizo Jesús, así debemos hacer nosotros. Como hizo Jesús, dependió completamente del Padre. Vivió por la vida del Padre. Así debemos hacer nosotros. Vivimos dependiendo completamente de la vida de Cristo, ya que Cristo está en nosotros. Miremos por favor en Lucas capítulo 4. Hay dos versículos muy especiales que nos muestran cómo vivía Cristo. Lucas capítulo 4, el verso número 1 dice, Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo vivía el Señor Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Particularmente aquí en este momento se presenta así, lleno del Espíritu Santo. Y en el mismo verso 1 dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. No es que Jesús dijo, bueno, voy a ir al desierto. No, fue llevado por el Espíritu al desierto. Asimismo debemos hacer nosotros, vivir por Cristo. Aquí en el capítulo 4, más adelante, en el verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cómo volvió el Señor a Galilea? Dice que en el poder del Espíritu Santo. Iba al desierto llevado por el Espíritu Santo. Volvió a Galilea por el poder del Espíritu. Él mantenía lleno el Espíritu. Él vivía por otra vida. Así mismo tenemos que hacer nosotros. Vivir por otra vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo, ya que tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, pero si no le conocemos va a ser muy complicado vivir por Cristo. Debemos no solamente tenerlo, debemos conocerlo y ahora sí tenemos la posibilidad de vivirlo. Vivir a Cristo. Vamos ahora a Colosenses, por favor, que fue algo que estudiamos el año pasado. Colosenses capítulo 3. Voy a hacer una mención muy rápida de un proceso que está indicado ya en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del verso 1 al verso 5 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si ya tenemos a Cristo, si hemos nacido de nuevo, si somos creyentes. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo se hacen morir estas cosas? Porque esas cosas son las que precisamente están estorbando para que vivamos a Cristo. ¿Cómo se hacen? Como dicen los versos anteriores, enfocando nuestra mirada, enfocando nuestra mente, priorizando siempre las cosas de Cristo, atendiendo a Cristo, dándole una mirada a Cristo. Dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba. Tenemos que enfocarnos en las cosas del Señor. Si nos enfocamos en las cosas del Señor, entonces las cosas terrenales que nos estorban van a morir. Así como dice el verso 5, haced morir. Hay 4 cosas muy relevantes acá, solamente las voy a mencionar. La primera es esa, enfocar nuestra mirada en Cristo, en las cosas de arriba, y así van a morir las cosas terrenales. Eso es lo primero. Lo segundo está mencionado en el verso 10. El verso 10 nos habla de la renovación del nuevo hombre. Lo tercero está mencionado en el verso número 15, y es que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Y lo cuarto, en el verso siguiente, verso 16, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestro corazón. Si tenemos esas 4 cosas, entonces va a haber un reflejo, va a haber un resultado inmediato. ¿Cuál es el resultado inmediato? Lo que vemos en los versículos del verso 17, Colosenses 3:17, hasta el final, hasta el capítulo 4, verso 6. ¿Qué encontramos en esos versos de Colosenses 3:17 hasta Colosenses 4:6? La manifestación de Cristo, la expresión de Cristo. Una persona que vive a Cristo. No voy a ahondar en esto, ya que lo vimos el año pasado, pero voy a procurar asociar al mensaje, al video que vamos a subir al canal de YouTube, si el Señor lo permite, voy a asociar esa prédica respectiva que vimos el año pasado, ese proceso mencionado en Colosenses 3 y esa expresión de Cristo mencionada en Colosenses 3 y Colosenses 4. Así que, si nosotros hacemos este proceso
que está en Colosenses 3. Lo primero es enfocar las cosas de arriba. Así se hacen morir las cosas terrenales. Lo segundo es la renovación del nuevo hombre. Lo tercero es que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Y lo cuarto, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestro corazón. Entonces vamos a poder vivir a Cristo. Ahora quiero que me acompañes a Filipenses. Antes de Colosenses encontramos Filipenses. Vamos a hacer un recorrido por los 4 capítulos de Filipenses. El tema primordial de Filipenses precisamente es ese, vivir a Cristo. Lo que nos muestra Filipenses es la necesidad y cómo vivir a Cristo. Es una carta muy preciosa, es cortica, pero es muy preciosa y nos da unas pautas de qué es lo que debemos hacer para vivirlo. Quiero mencionar de cada capítulo unos apartes. En el capítulo 1 está ese impresionante versículo número 21. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una persona que para él el vivir es Cristo, o sea, vive por Cristo simplemente. Si esa persona llega a morir, no pasa nada. Como dice mi nieto, no pasa nada. ¿Qué pasa si la persona llega a morir? Pues es ganancia, porque va a estar con Cristo, cara a cara con Cristo. Si está vivo, el vivir es Cristo. Y si muere, pues mejor. Esa es una vida de victoria completamente. En el capítulo 1. En el capítulo 2 quiero que miremos el verso número 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no es que tiene una fuerza de voluntad. No es eso. Estamos rendidos al Señor y Dios en nosotros es el que nos pone las ganas de orar. Y no solamente las ganas, sino el hacerlo. Es el que pone las ganas de ayunar. Y no solamente las ganas, sino el hacerlo. Es el que pone las ganas de meditar en la palabra. Y no solamente las ganas, sino el hacerlo. Porque estamos viviendo por otra vida. La vida de Cristo en nosotros. En el capítulo siguiente, capítulo 3, miremos el verso 17. Dice el verso 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Quise recoger este versículo donde él vuelve a decir que lo imitemos a él, ya sabiendo de qué se trata esa imitación. ¿De qué se trata imitar a Pablo? Imitar a Pablo significa vivir por Cristo, vivir a Cristo. Esa es la imitación que nosotros debemos hacer del apóstol Pablo. En el capítulo 4, versículo número 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire la ventaja de vivir a Cristo. Y el último versículo, el versículo número 23, termina esta carta a los filipenses diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muchas de las cartas del apóstol Pablo terminan así parecido: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es precisamente la vida de Cristo, la vida resucitada de Cristo en nosotros. Y esa es la que debemos aprovechar para vivir por ella. Ese es el recorrido por Filipenses, que es la carta que nos muestra la importancia de vivir a Cristo. Quiero terminar el mensaje de esta noche con 2 textos muy poderosos. Uno de ellos es Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira hasta el punto que llegó el apóstol Pablo, a ese punto debemos llegar nosotros. Eso no es una cosa que un superhombre, no, el único superhombre es Cristo. Y él vivió por Cristo, por eso es que parece un superhombre. De hecho, él vivió una vida de superhombre, pero no Pablo, la humanidad de Pablo, sino que ya no vivía él, sino que permitía que Cristo viviera en él. Cristo es el que se expresaba. Si él tenía que tomar una decisión, él le entregaba eso a Cristo, y Cristo era el que tomaba la decisión. Era el que le permitía hablar cuando tenía que hablar, callar cuando tenía que callar, enojarse si era el caso, o reconciliarse si era el caso. Él vivía así. Esa era la vida. Él no vivía, sino que Cristo vivía en él. Pablo lo que hacía era reflejar esa vida de Cristo que tenía en su interior. Y vamos por favor a Hebreos capítulo 13.
Es uno de mis pasajes preferidos de la Biblia, Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21, que dicen, Hebreos 13, 20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo es impresionante. Mire que dice que Dios nos haga aptos a nosotros en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Dios nos hace aptos para que nosotros podamos hacer la voluntad de Él. Pero sigue diciendo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea que no es Orlando el que lo hace. ¿Es quién que lo hace? Dice que Dios. Dios mismo en mí hace lo que le agrada a Él. Es que Dios sabe que Orlando no es capaz. Y disculpa mi sinceridad, pero tú tampoco eres capaz. En cambio, si tú permites que Dios se manifieste en tu vida, Dios va a hacer en ti, dentro de ti, lo que le agrada a Él. Ahora sigue diciendo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Sigue diciendo, por Jesucristo. O sea que como Jesucristo está en nosotros, debemos dejar que Él viva en nosotros, debemos literalmente vivir a Cristo, para que lo que hace Cristo, que sí va de acuerdo a la voluntad del Padre, le vaya a agradar al Padre. Cada cosa que Cristo hace va a agradarle al Padre. Recordemos que es en Cristo en el que el Padre tiene complacencia, Él se deleita. Entonces dejemos que Cristo viva en nosotros. Eso es, hermanos, lo que tenemos que hacer. Termina entonces este verso poderoso diciendo, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la tercera etapa, hermanos, y les quiero decir, no hay una cuarta etapa. Ahí nos tenemos que sostener, vivir a Cristo hasta su segunda venida. Vamos de pronto a estar unos más adelante que otros, unos más atrasito que otros, unos van a ser más aventajados, más rendidos al Señor, pero todos debemos ir en el mismo caminar. Llegará un día donde todo se termina y vamos a ser tal cual como es la promesa que tenemos en 1 de Juan capítulo 3, vamos a ser tal cual como es. Así que vamos a mirar acá, Cristo, 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 todo es Cristo. Mientras tanto, vamos a tener esa vida nuestra, humana, haciéndole competencia al Señor. Tratemos de darle off, apaguémosla y le damos on a la vida de Cristo. ¿Cómo? Ahí está el proceso en Colosenses capítulo 3. Todo inicia poniendo nuestra atención en las cosas de Él, en las cosas de arriba, en Cristo, en todo lo que, en la voluntad del Señor. Si hacemos eso, empieza a morir el estorbo nuestro, lo terrenal. Así vamos apagando nuestra vida y dejando que Cristo sea el que vive en nosotros. Literalmente, vivir a Cristo. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bendita palabra, gracias por este tiempo. Señor, pido tu bendición para cada persona que estuvo aquí en línea, desde sus casas, también para las personas que están aquí en esta casa presentes, a las personas que van a ver esta prédica en el canal de YouTube posteriormente. Señor, tu bendición, Señor, ilumínales, que puedan ver tus escrituras, que puedan conocer y hacer tu deseo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de tenerte. Gracias por la posibilidad de conocerte. Y mucho más, gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos. Es una cosa cierta, posible, verdadera, de vivir a Cristo. Queremos hacerlo. Ayúdenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.